Hoy día contamos con la grata presencia del doctor Jesús Velázquez García. El doctor es médico especialista en medicina física y rehabilitación de México, es jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Rubén Liñero, miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Quemaduras, miembro de la Federación Latinoamericana de Quemaduras. El día de hoy, siguiendo la programación de las videoconferencias de AMBLAR y CLAGID, vamos a tener una ponencia acerca del área de la rehabilitación en pacientes quemados y el doctor Jesús Velázquez nos va a hablar acerca del tema fases de rehabilitación del paciente quemado desde etapa aguda. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Algunos ya me conocen y los que no me presento. Soy el doctor Jesús Velázquez García, soy especialista en rehabilitación desde hace más de 30 años. Como antecedentes, pues en rehabilitación pues, nos han inculcado a todos el tratamiento integral de los pacientes, tomando todos sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, en especial tratándose de los pacientes con quemaduras, platicando acerca del tipo de discapacidades con los distintos pacientes. Algunos me han comentado, algunos pacientes, entre ellos algún lesionado medular, me han comentado, yo prefiero estar en estas condiciones porque la gente está acostumbrada a verme en silla de ruedas o andar con muletas, andar con algún aparato. En cambio, a las personas que tienen secuelas de quemaduras maltratadas, pues cargan con el estigma del rostro o de la cicatriz. De aquí que en ocasiones, si no se tratan adecuadamente desde etapa aguda, las repercusiones psicológicas y sociales son muy importantes. Dentro de mi recorrido en la rehabilitación, pues inicié en el Centro Médico Nacional, trabajando más o menos, bueno, realizando la residencia entre el 82 y el 84 más o menos, y ahí conocí de los pioneros en el tratamiento de los pacientes con quemaduras, en el tratamiento integral. Posteriormente, hice mi tesis en 1985, enfocando hacia la rehabilitación de los pacientes que sufrieron quemaduras en un siniestro que ocurrió en un lugar llamado San Juan Ixhuatepec, en donde murieron en esa localidad muchas personas, y me tocó atender a integrantes de 50 familias, desde analizando cómo los habían atendido desde etapa hospitalaria y cómo habían llegado a rehabilitación. Posteriormente, en la unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte, en donde también fungí como jefe de tratamientos. Y últimamente tengo, después de jubilado del Seguro Social, tengo 15 años en el Hospital Dr. Rubén Liñero, también en la unidad de quemados. En cada de estas instituciones, pues los recursos son muy distintos. La Seguridad Social, pues económicamente otorga subsidios cuando es un accidente de trabajo. En cambio, en donde estoy yo, actualmente es para la gente no asalariada, gente en donde no tiene los recursos económicos suficientes, en ocasiones víctimas de agresión, gente en situación de calle. De aquí que el tratamiento que establecimos es más efectivo. ¿Por qué? Porque incidimos con ellos de acuerdo a los pocos recursos que tenemos, pero con más voluntad. En ocasiones hace más la voluntad y el conocimiento que los recursos tecnológicos. Tengo una experiencia de más de 35 años y así nos llegan los pacientes desde etapa aguda, ¿sí? Entonces, trabajar con ellos desde etapa aguda para tratar de sacarlos adelante y lograr el beneficio de reintegrarlos lo más pronto posible a su familia y a la comunidad. Nuestra misión, ¿cuál es? Rehabilitar. Esta palabra de rehabilitación
la enfoqué con estas palabras, ¿sí? Que es respetar el dolor antes de aplicar técnicas de manejo rehabilitatorio. Entonces, los especialistas en rehabilitación debemos de saber en qué momento aplicar algún procedimiento de rehabilitación, ¿sí? Tratándose de quemados, si el paciente le van a hacer curaciones, si está en curaciones, si acaba de salir de cirugía, en fin. Lo primero es respetar el dolor antes de aplicar cualquier procedimiento. Evitar la disminución de la fuerza muscular. De acuerdo en el lugar donde nosotros trabajemos, pues sabremos que los pacientes nos van a llegar con algún grado de desnutrición crónica. Desgraciadamente, los pacientes que sufren quemaduras son las personas que viven en situaciones más precarias, en cuartos redondos, en no acceso a las unidades prontamente de hospitalarias para que se atiendan, y por lo tanto nos llegan en ocasiones con disminución, deterioro de la fuerza muscular, y sobre todo si van a estar en reposo, ya se imaginarán las complicaciones que puede tener. Habilitar procedimientos para mejorar la función. Entonces, desde etapa aguda podemos hacer cosas para mejorar la función durante su estancia hospitalaria. Apoyo al cuidador primario. Si nosotros apoyamos y le explicamos a los familiares los procedimientos que vamos a llevar a cabo o que se llevan a cabo en todos los aspectos, pues el cuidador primario va a representar en ocasiones más del 50% del éxito para salir adelante con la rehabilitación. Tomando en cuenta el concepto de la rehabilitación, que es un proceso dinámico, creativo y que tiene por objetivo que el paciente se reintegre a sus actividades de la mejor manera posible. Y para eso se integra un equipo. ¿Por quién? Por médicos, enfermeras, trabajo social, psicología, pero principalmente tomar en cuenta al cuidador primario, que también se ve afectado en el aspecto social y emocional. Tratar de que el paciente, para evitar problemas, evitar la sedestación y la bipedestación temprana de la mejor manera posible y de manera programada. Involucrar a instituciones que correspondan. Nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en México, pacientes que no tienen acceso a la seguridad social, pues debemos de buscar apoyo de otras instituciones en un momento dado. Esto es, por ejemplo, el DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia, el Teletón, entre otras, para que sigan con su proceso de rehabilitatorio o las unidades básicas de rehabilitación. Lograr la continuidad del proceso rehabilitatorio en su hogar con las unidades básicas de rehabilitación. En mi experiencia, desde que estaba en el Seguro Social, en el Hospital de Traumatología Magdalena de Salinas, los pacientes quemados, si acaso el 10% requerían de la atención en unidades de rehabilitación. La rehabilitación, independientemente, afortunadamente, de la gravedad, podía ser llevada en su hogar con las unidades básicas. Eso con un control periódico, pero trabajando desde la etapa aguda. El mismo sistema lo aplico en el Hospital Rubén Leñero. ¿Y qué encontramos? En ocasiones las personas adultas se reintegran más pronto a sus actividades productivas. ¿Por qué? Porque aquí no tienen acceso a un subsidio. De aquí que si no trabajan, no comen. Es el incentivo, entre otras cosas. Lograr la integración social y psicológica. Trabajando en las instituciones, ¿sí?, de seguridad social, es más fácil que se reintegre. ¿Por qué? Porque son de gentes trabajadoras, de familiares de trabajadores. Hay familias mejor estructuradas. Cuando trabajamos en instituciones en donde el familiar no tiene acceso a la seguridad social, pues entonces aquí el reintegrarlos socialmente nos da más problema, porque en ocasiones los mismos familiares no tienen acceso a acudir al hospital
a visitar a su paciente, o el mismo paciente no tiene, por las distancias, no puede acudir a sus periodos de rehabilitación. ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Sí? Nos lleva a presentar secuelas. ¿Por qué tienen secuelas los pacientes? El enemigo número uno de las secuelas son las distancias y la pobreza. ¿Por qué? Porque mientras más distancia está la unidad de rehabilitación, pues el paciente no va a poder acudir, ¿sí? O come o va a rehabilitación. De aquí lo vital de iniciar la rehabilitación desde etapas tempranas. Tramitar prótesis y órtesis y otros recursos especiales prescritos por nosotros en rehabilitación. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene secuelas o tiene algún problema que le llevó a amputación, las amputaciones no son, entre comillas, ideales, entre comillas. Entonces, con el conocimiento que tenemos en rehabilitación, debemos de adaptar la prótesis al paciente de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que sea lo más funcional, tomando en cuenta la secuela y el tipo de amputación que haya tenido. Hacer un análisis y retroalimentación, tanto de los triunfos que hemos tenido y cómo salimos adelante con los pacientes, pero también analizar los fracasos, el por qué fracasamos en un momento dado en la rehabilitación, perdón. Respeto. ¿Respeto a quién? Respeto hasta al paciente, el paciente respetar a nosotros en decisiones también, entre los familiares, y también respeto entre los distintos especialistas. Tan especialista es el cirujano plástico como lo somos nosotros. Cada quien en su área nos debemos de respetar con conocimiento de causa, tratando de hablar, más bien siempre tratando de hablar el mismo idioma, que el especialista sepa que nosotros conocemos su idioma y los procedimientos que llevan ellos a cabo en cualquier aspecto, ya sea traumatológico, neurológico, etcétera, ¿sí? ¿Para qué? Para beneficio del paciente en la búsqueda del bien común. Desarrollé fases para la atención del paciente. Cada fase tiene una duración especial dependiendo de la institución en donde se esté tratando. Así, si estamos tratando en el hospital militar, en el Seguro Social, en distintas instituciones, de acuerdo a los recursos, pues la estancia va a ser mayor o menor en cada etapa. Y hablo no de los recursos tecnológicos, de los recursos humanos, de la vocación del servicio del personal de rehabilitación. Siempre les digo, entre comillas, a mis pacientes, a mis residentes y terapistas, nosotros vamos a atenderlos a como nos los dejen, sin criticar si fue bien o fue mal en beneficio del paciente. Así, la fase aguda es cuando el paciente está en urgencias o en la unidad de cuidados intensivos. La fase 2 o de estabilización es cuando el paciente ya está en la unidad de quemados. La fase de convalescencia es cuando está el paciente en la unidad de quemados y a punto de darse de alta. La fase temprana de secuelas es cuando han pasado en ocasiones 6 meses, pero todavía podemos desarrollar acciones que pueden solucionar la secuela o por lo menos facilitar el procedimiento quirúrgico para consecuentemente continuar con la rehabilitación de manera oportuna. Y la fase 5 es cuando ha pasado 1 año o más y es poco lo que podemos hacer, pero sí tomar acciones de tipo resolutivo al respecto. Fase aguda, cuando el paciente está en urgencias, ¿sí? O en la unidad de cuidados intensivos, o el paciente estuvo lo que debería de ser normalmente 24 a 48 horas urgencias y sube a la unidad de quemados en esos primeros días que consideramos etapa aguda. Ahí en qué vamos, ¿cómo vamos a trabajar? Con la alineación de segmentos corporales para evitar lo que llamamos las contracturas.
En el paciente quemado, si está afectado el cuello debe de estar en extensión, de preferencia poner una almohada en el dorso para que el cuello vaya hacia atrás. En niños, pues, basta con jalar el colchón un poco para que el cuello vaya hacia atrás y el cuello esté en extensión, lo que consideremos nosotros necesario para poder después considerar si el paciente ya pudiera usar almohada o poder movilizarse más libremente. Es de acuerdo a la evolución que veamos con respecto a la quemadura. Los hombros en abducción, ¿sí?, de casi 90 grados, si es que es un proceso inflamatorio en etapa aguda a ese nivel. ¿Por qué? Porque si hay un proceso inflamatorio a nivel de hombro y nosotros queremos que esté a 90 grados constantemente y hay inflamación, pues lo que podemos dar es problema a nivel del plexo braquial. De aquí que hay que ponderar esa situación en caso necesario. El codo debe de estar en extensión, pero en estas posiciones siempre debe de permitirse que haga ejercicio durante el día, porque si nosotros un codo lo mantenemos en extensión constante, pues nos va a desarrollar también problemas en el gran quemado, que nos va a formar probablemente hueso heterotópico, que nos va a limitar posteriormente la flexión. Entonces es importante combinar la inmovilización adecuada con la movilización también temprana. La muñeca y la mano en posición de Intrinsic Plus. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que en esa posición los ligamentos colaterales van a estar en su máxima tensión, ¿sí? En cambio, si nosotros dejamos una mano relajada, va a haber hiperextensión de metacarpofalángicas y flexión de interfalángicas. Es decir, una mano en garra que fue insuficientemente inmovilizada o no movilizada tempranamente. Entonces, es flexión de metacarpofalángicas 70-90 grados, extensión de interfalángicas, pulgar en abducción y oponencia. La cadera en abducción 20-30 grados, de preferencia a la neutra con respecto a las rotaciones. La rodilla en extensión, lo mismo, no en hiperextensión, sino en extensión, pero programando la flexión y la extensión. El tobillo casi en la neutra. En ocasiones estamos muy dados a decir en posición antiequino y ponerle férulas. Si el tobillo está afectado, si hay problema de inflamación, si hay problema circulatorio, no debe de estar en posición de 90 grados. Al contrario, dejarlo libremente para no bloquear. Si nosotros queremos que esté a 90 grados en posición antiequino, lo que vamos a hacer es bloquear la arteria del dorso del pie. Entonces, vigilar cuándo podemos hacerlo. De aquí, junto con los vendajes, junto con las posiciones, pues también va de manera concomitante los vendajes, que si somos un hospital escuela, debemos enseñar a las estudiantes de enfermería, porque todo es multidisciplinario, enseñarles que el vendaje es de distal a proximal, porque de lo contrario provocaría mayor edema. Las férulas, ensayo, error. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Es inminente que desarrolle una secuela? Pues le pondremos probablemente la férula para 24 horas, quitándola 3 veces al día para hacer ejercicio. ¿Sí? Ensayo, error. Cuando llegué al hospital de traumatología en el Seguro Social, a todos los pacientes les ponía férulas, les hacía férulas. Los cirujanos plásticos se dieron cuenta que sabía el cómo y el por qué. Cuando se dieron cuenta de eso, dejé de ponerles férulas solo bajo mi indicación, dando preferencia al movimiento. ¿Sí? Entonces, esto fue hace más de 30 años. Artículos recientes, estamos muy dados a la medicina basada en evidencias, ¿verdad? Artículos recientes hablan sobre uso de férula, uso de no férula, y llegan a la conclusión de que es ensayo-error. De acuerdo, la mitad dice que sí, la otra mitad dice que no, y que por lo tanto depende del criterio del médico especialista en rehabilitación. La masoterapia desde etapa aguda es importante por el efecto de contacto, ¿sí? Enseñándole al familiar que entra a la visita
a que haga contacto con las salvedades del caso, que haga contacto con las partes sanas, que lo toque, para que ese masaje se convierta en masaje, en contacto afectivo, porque el paciente en ocasiones piensa que es tanto el problema que tiene que su familiar le tiene asco, y además el familiar tiene miedo a tocarlo, y aquí lo importante de enseñarles cómo entrar en contacto con él. Cuidados de la piel, evitar las úlceras por presión. Es rarísimo, rarísimo, y no se deben de presentar úlceras por presión. ¿Por qué? Porque el paciente que sufre quemaduras importantes, constantemente lo está uno movilizando para las curaciones diarias con los vendajes que tiene, entonces es rarísimo, a menos que de manera concomitante tenga alguna otra lesión, que tenga unas fracturas importantes, o que tenga lesión medular, o que tenga un problema psiquiátrico, que es lo que nos da más conflictiva para la rehabilitación de los pacientes. Y la movilización pasiva o activa asistida, de acuerdo a las condiciones de sedación en que se encuentra el paciente, para así nosotros dar la indicación de si es la movilización activa, pasiva o activa asistida o de fortalecimiento, según la evolución que va a ser de manera progresiva. La estimulación multimodal, el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Bloquear los sonidos de apoyo vital que tiene el paciente, que tiene la maquinaria de apoyo vital y está escuchando todos esos ruidos y las voces de los médicos durante la visita, la información buena o mala que están dando del paciente, en ocasiones mala. Entonces, ¿cómo la bloqueamos? ¿Y cómo se debe de bloquear? También es con música, ponerles audífonos, ¿sí? Para que escuchen música. Se dice que la música clásica es la que le ayuda más al paciente cuando va emergiendo de la sedación o va emergiendo del coma. Porque lo último que se pierde en los pacientes es el oído. Siempre están escuchándonos, aunque aparentemente están sedados, escuchan todo lo que decimos. Entonces, debemos de, a través de eso, motivarlos para salir adelante. La fisioterapia respiratoria, súper importante desde la etapa aguda. ¿Por qué? Porque si está afectado el tórax, pues tenemos que enseñarlo a que utilice el diafragma, y no solo como fisioterapia respiratoria, sino también como procedimientos de rehabilitación, ¿sí? de relajación, perdón. Es bien importante la fisioterapia respiratoria en el adulto mayor y en el paciente con obesidad mórbida, que cada vez presenta más problemas de quemaduras. Son dos temas muy importantes que nos llevarían también otra sesión. Por el paciente obeso, por los problemas metabólicos que tiene, si nosotros no lo preparamos con fisioterapia respiratoria, va a tener problemática para la intubación, va a tener problemática para la recuperación posoperatoria. Y entonces, a veces son quemaduras que consideramos no tan graves, nos llevan a desenlaces fatales por no tomar en cuenta los cambios metabólicos que presenta un paciente con obesidad mórbida. Y también en esta fase, tratar de integrar grupos de apoyo psicoterapéutico, ¿sí? Explicarles a los familiares, ¿sí? Cómo es el procedimiento, ¿sí? Tratar, ¿sí?, de responsabilizar a los familiares. ¿Qué es lo que sucede frecuentemente, ¿sí?, cuando se quema a un niño? ¿Quién tiene la culpa? La madre. Siempre le echan la culpa a la madre, y la madre es la que siempre da la cara. No, no hay que buscar culpables, hay que buscar responsables para salir adelante, porque ya suficiente carga va a tener la madre, suficiente sentimiento de culpa va a tener la madre, para que todavía la señalen y la estigmaticen que por su culpa se quemó ese niño. Y la señalan desde el personal de intendencia cuando llega al hospital, la enfermera regañando al familiar por descuidado, ¿sí? A veces hasta trabajo social hablando de probable síndrome del niño del maltratado, el médico a la hora de hacer las curaciones, todo el estigma va sobre la madre, y es la que da la cara. Y al regresar a su casa,
el estigma también con los demás familiares, con el esposo, con mami, suegra, etcétera, etcétera. De aquí hay que tomar en cuenta eso y no echar culpas, buscar responsables. Y nosotros conocer desde esa etapa aguda, explicándoles a los pacientes y al familiar cómo son las quemaduras. Por lo regular, una plática semanal a los familiares, explicándoles, basado en la historia natural de la enfermedad, los factores de la agente, huésped y medio ambiente, para enfocarlo hacia las quemaduras y explicarles cómo sanan las quemaduras, decirles a grosso modo cómo es una quemadura de segundo grado superficial, que es la provocada por el sol, la quemadura de segundo grado superficial, de primer grado, perdón, es la provocada por el sol, segundo grado superficial, ¿sí? Que levantan ampollas, ¿sí? Segundo grado profundo, que afectan más profundamente, ¿sí? Explicándoles en esa manera, porque no podemos decirles, en ocasiones no entienden si hablamos de epidermis, dermis o hipodermis, explicándoles que las de segundo grado profundo son las que tardan más en sanar, que las de segundo grado superficial tardan 10-14 días. Van a sanar por epitelización, sin dejar cicatriz. Las de segundo grado profundo sanan por cicatrización y esas van a tardar más de 14 días. Una persona que no ha sanado su quemadura en 14 días o más, va a dejar cicatriz, y de aquí que nos tendremos que hacer responsables nosotros de la cicatrización programada, ¿sí? Para prevenirla y prevenir contracturas, prevenir retracciones, valorando la triple R a través de 6 a 18 meses promedio, que es rojo, redundante y retráctil, que es la evolución de una cicatriz hipertrófica. Y las quemaduras de tercer grado, pues las que abarcan las distintas estructuras, el músculo, pueden llegar hasta hueso, dependiendo de la etiología, y que el pronóstico será más severo. Explicándoles también lo que es la superficie corporal, que si nosotros somos el 100%, se quema la mitad del cuerpo al 50%. De aquí que, haciendo una correlación, ellos se van dando cuenta de cuál es el pronóstico a corto y mediano plazo. Más o menos les explicamos la regla de los 9 con nuestros residentes o terapistas, y en el adulto con obesidad mórbida se aplica la regla de los 5. ¿Por qué? Porque el tórax y el abdomen son mayores en el paciente con obesidad mórbida, y ahí no se aplica la regla de los 9. Conocer perfectamente, ¿sí?, las quemaduras, cuándo son de segundo grado superficial, cuándo son de segundo grado profundo. La palma de la mano y la cara son muy aparatosas, ¿sí? Así nos pueden llegar los niños referidos por cirugía reconstructiva, porque ellos conocen, ¿sí?, que nosotros también entendemos la profundidad de la quemadura, para poderle decir a este niño que no le va a dejar cicatrices a quemadura, que en 10 días va a sanar por epitelización y va a ser funcional. Y lo único que hacemos, gasas furacinadas, o lo que acostumbramos, también debemos de conocer todos los antisépticos y capacitarnos en el cuidado de las heridas, que es vital, porque al paciente lo tenemos que rehabilitar aún con una mano lesionada o aún con una zona lesionada. Así les demostraremos, ¿sí?, que este niño evoluciona de esa manera a los 10-14 días funcionalmente. Cuando los niños son lo más noble para atender y lo entienden perfectamente. Cuando están con la inseguridad, cuando después de que se asea él mismo la llave con agua corriente y ve que no le molestó tanto, ¿sí?, y que sale adelante, es la mejor cooperación. La fase 2, que es la fase de estabilización, dijéramos, cuando el paciente ya está en la unidad de quemados y en condiciones ya hasta de cooperar en su rehabilitación. Ahí continuamos con la fisioterapia respiratoria. Bien importante la fisioterapia respiratoria, indicada por nosotros, ¿sí?, prescrita, indicando los procedimientos. Terapia física los debe conocer perfectamente. ¿Cuál es la rehabilitación respiratoria? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en nuestros hospitales tenemos el servicio de inhaloterapia, pero en ocasiones pues cumplen con ir y poner
los vaporcitos, su mascarilla, etcétera. Pero no les enseñan a tos productiva, a tos sumativa, no les enseñan en ocasiones, no estoy generalizando, cómo usar el espirómetro, cómo el paciente lo debe de hacer para recuperarse más rápido. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes que también debemos de indicar eso. Continuamos con la alineación de segmentos en esa segunda fase, ya con mayor participación del paciente y el ejercicio dosificado y cuantificado de acuerdo a las características de cada paciente y la situación en que se encuentre. Cuando puede ser movilización activa libre a las no afectadas, activa con vigilancia de nosotros, del equipo de rehabilitación, en zonas afectadas cuando ya no hay inflamación, ¿sí? Y cuando no debe de hacer ejercicio, cuando ya lo han injertado o en la zona donadora que ya lo puede realizar. Y en lo personal, en el servicio, los residentes que han pasado, la mayoría entran a cirugía, entra como apoyo a cirugía y aprende los distintos procedimientos, entra como primer ayudante en las cirugías y en el servicio, los médicos saben que no somos una especialidad quirúrgica. Entonces, con todo y eso, ¿sí?, se les ayuda de manera muy efectiva y en ocasiones a los que buscan, afortunadamente, ¿sí?, son a mis residentes de rehabilitación para que tengan el apoyo. Por lo que a veces cursamos con falta de personal, pero sí tenemos la vocación del servicio y como médicos generales participar y saber cómo movernos dentro del quirófano. Y en el momento de las curaciones es importante también el estar ahí para ver cómo se está haciendo la curación, qué es lo que vamos a movilizar. Afortunadamente ahora con la tecnología moderna, pues podemos tomar las fotografías, toma el residente las fotografías, las analizamos posteriormente para ver el pronóstico que va a tener ese paciente. Si ese paciente va a requerir de una amputación, pues ya lo vamos a estar preparando, que se le está haciendo toda la lucha para sacarlo adelante, pero que si desgraciadamente se requiere la amputación, pues se va a llevar a cabo, pero nosotros estamos ahí para brindarle el apoyo de salir adelante con ayuda de una prótesis. De ahí que es importante la integración de todos como equipo vital, enfermería, vital, ¿sí? Que estamos en el mismo barco, ¿sí? No estamos invadiendo áreas. Entonces, darnos cuenta de que todos debemos de colaborar. Enfermería puede participar con la alineación de segmentos, con la fisioterapia respiratoria. Nosotros en ocasiones se ha llegado a presentar que también podemos participar dentro de las curaciones o estar ahí presentes o en quirófano, como he comentado. De aquí que si entran a cirugía, mis residentes que han entrado a cirugía, la adherencia terapéutica es mayor. ¿Por qué? Porque le platica al residente cómo estuvo su cirugía y cuál es el pronóstico a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? En la fase 2 continuamos entonces con los vendajes específicos y con las férulas, las órtesis para mejorar la función, los vendajes para irlos ya descontinuando y facilitar el movimiento. Importante el vendaje de las manos, que debe de quedar los dedos dedo por dedo separados y que no queden encimados los dedos, que no nos bloqueen. En ocasiones el puro vendaje nos mantiene en una posición que permita evitar contracturas y permita desarrollar el movimiento. Continuamos con la educación, haciendo ya énfasis igual en la historia natural de la enfermedad, con los familiares, siempre repetirla. ¿Por qué? Porque se olvida, ¿sí? Los pacientes que sufren quemaduras de más del 30% o del 30% tienen problemas de la retención, se les olvidan las cosas, no se concentran en lo que están haciendo, hay la habilidad emocional, en ocasiones lloran de cualquier cosa o se ponen agresivos en contra de la familia. Todo eso lo debemos de saber y explicarle al familiar por lo que puede pasar y desarrollar también las pláticas entre ellos mismos, coordinadas con una persona que la haga dinámica, en lo que vemos nosotros
una de nuestras pacientes que sufrió quemaduras en lobomo, salió adelante, pero por la experiencia que pasó, se hizo tanatóloga y ahora les da su experiencia de vida a esos grupos de pacientes, y en cuanto empiezan ellos a hablar, sacan adelante todo eso. Entonces al paciente hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo hablar en la etapa aguda, hay que dejarlo que llore y se desahogue. De aquí que posteriormente va a salir adelante. Grado está dosificándolo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Fase 3 de convalescencia. Es cuando el paciente aún está en el hospital y está a punto de darse de alta. ¿Sí? De aquí es que tratamos de que se dé de alta de mejores maneras, de la mejor forma funcional. ¿Sí? Paciente cuadriamputado. ¿Sí? Parecía perdido, pero nosotros le dijimos amputación abajo de rodillas. Él va a caminar, va a subir y bajar escaleras con sus prótesis, va a tratar de ser independiente de la mejor manera posible y sale adelante. Aquí este paciente regresó porque tenía una espícula ósea, ¿sí? Pero vean la cara, ¿sí? Porque él ya usaba sus prótesis abajo de rodilla, ya usaba sus prótesis con gancho de trabajo, siguió estudiando, fue accidente de trabajo y posteriormente es maestro de inglés y apreciado por sus alumnos que son niños, pero como a veces un dolor, una lesión, saca más del paciente para salir adelante. En los pacientes de estancia prolongada, pues es bien importante hacer contacto con los familiares cuando ya se va a dar de alta. Cuando los niños, va uno a la escuela para que no le pongan apodos si es que van a usar máscara o alguna prenda en especial, ¿sí? No se puede. Sus compañeritos del salón sí le van a respetar. Pero ustedes creen que los de la otra pandilla lo van a respetar, le van a poner apodos. Pero lo que les interesa a los niños o a los adultos es ser aceptados principalmente por su familia y por los núcleos de apoyo más cercanos. Aquí tenemos que seguir trabajando con la rehabilitación, ya sería ejercicio más activo, promover el entusiasmo hacia la adherencia terapéutica, prepararlo para retorno a sus actividades y dar un motivo. Siempre dar un motivo para salir adelante. Si nosotros no damos un motivo a los pacientes, vamos a fracasar en rehabilitación. El adulto mayor fallece porque no le otorgamos motivos para salir adelante. Un adulto mayor sin motivos se deja morir en ocasiones. Si no lo visita la familia, si no le hacen curación, no pasa nada, no protesta. Si se difiere la cirugía, no protesta y se va deteriorando si no estamos haciendo nosotros énfasis sobre el aspecto motivacional para salir adelante. Énfasis se va a ir de alta, enseñarle al familiar y al paciente cuáles son los procedimientos de rehabilitación, cómo va a seguirse tratando, explicándole las contracturas y los procesos de cicatrización para prevenirlas tempranamente y cita abierta a rehabilitación. Cuando el paciente presente alguna cicatriz retráctil que esté evolucionando, acudir al médico especialista de rehabilitación sin cita, ¿sí? Para atenderlo inmediatamente. Aunque no nos lo mande el especialista, hacerle énfasis que aunque no lo manden, de acuerdo a lo que les explicamos, ellos pueden ir y consultarlo. Y nosotros podemos resolver el problema e inmediatamente darle una solución. Pero se trata de responsabilidad y actitud de servicio. Tomar decisiones con trabajo social, psicología y cirugía reconstructiva al respecto para el manejo futuro. A veces es difícil, de que nos hemos encontrado, ustedes lo han vivido, cuando el paciente nos llega ya con la secuela bien establecida, en lugar de mandarlo cuando va iniciando o para prevenirla. Tiene mucho que ver, lo digo sinceramente y a través de la experiencia, de la inseguridad de algún cirujano plástico, que no lo manda porque no se le vayan a perder los injertos. Cuando, de acuerdo a la evolución, lo que pegó, pegó.
Y si ese injerto se está perdiendo, nosotros con el conocimiento de causa podemos indicar antisépticos para hacer una cicatrización dirigida y prevenirle mayor problema. Psicología. Si nosotros trabajamos desde etapa aguda, lo que quiere el paciente es que lo entienda su familia. Proteger. Vamos a proteger a los pacientes. ¿De quién? Siempre les digo, lo vamos a proteger del cirujano plástico, de la trabajadora social, del médico de rehabilitación, de la terapista, de los que no hablan el mismo idioma que tratamos nosotros de inculcar el tratamiento integral. Nos conocemos y sabemos en qué falla determinada persona. Si la enfermera detecta que un paciente está desarrollando contracturas en flexión, que está desarrollando problemas y no lo han mandado a rehabilitación, pues puede sugerir, oiga, vaya a darse una vuelta a rehabilitación y hable con el doctor Velázquez, en mi caso, y yo no lo voy a rechazar porque es compromiso que cada quien tiene de dar su nombre y decir, yo me hago responsable de que salga adelante. Los que trabajamos en hospital, y debería de ser de los que trabajamos en cualquier lado. Evitar la sobreprotección, ¿sí? A veces caemos en la sobreprotección, el sentimiento de culpa, que cuando llega a la casa, pues el niño cae en la sobreprotección, ya sufrió mucho, ahora que haga lo que quiera, que vea la televisión, que no haga el ejercicio, y ahí es donde empezamos con los problemas. Entonces, continuamos con los ejercicios. Pueden integrarse a grupos de apoyo especial, que los hay, grupos de personas que sufrieron quemaduras. En México tenemos el grupo GAPEC, en la Asociación Mexicana de Quemaduras, que es Grupo de Apoyo a Personas que sufrieron quemaduras. En las órtesis que les mencionaba, el paciente ya debe de estar capacitado para realizar su ejercicio. Al paciente amputado bilateral con una órtesis simplificada PVC, una barra de duraluminio, para poder adaptarle la cuchara a algún aditamento para que se alimente o haga más actividades. Entregarles por escrito lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Cómo se va a lubricar la piel, cómo va a evitar filtros solares, cómo evitar la exposición al sol, ¿sí? Una cosa es evitar la exposición al sol y otra cosa es meterlo dentro del ropero, que a veces dicen que no salga para nada. Sí, puede salir a la calle protegiéndose del sol, evitando la exposición directa del sol. Fase temprana de secuelas es cuando pasamos hasta 6 meses y ya el manejo puede ser en las unidades de rehabilitación, que les digo que debe de ser la minoría, ¿sí? Y ahí aplicar los recursos específicos. Este niño es de 1985, de mis pacientitos, David. Usábamos la parafina en aquella época, en el 85, para lubricar la piel, ¿sí? Y prepararla para el ejercicio, un calor superficial. Resistencia al cambio. En aquella época, alguna terapista se oponía a que yo hiciera eso. ¿Cómo es posible? Parafina, después de una quemadura. ¿Por qué? Y yo les dije, ¿saben qué? Es que la transmisión, el índice de transmisión del calor por parafina, por los procedimientos que se hacen, transmite menos calor que el agua, ¿sí? A 38, 40 grados. ¿Por qué? El agua es el calor constante y si es para una mano, vasodilatación, piel seca y quebradiza. Entonces, ir educando a la gente. Eso lo utilicé hace 35 años, ¿sí? Y actualmente aparecen artículos sobre los beneficios de la parafina en el paciente quemado. O sea, nos vamos al artículo reciente, porque es medicina basada en evidencia, pero tenemos toda la base previa, ¿sí? Entonces, la fluidoterapia, que también se usa desde antes de 1984, y con sus indicaciones y la sensibilidad de algunos pacientes que les produce en ocasiones mayor edema. Hidroterapia no inmersiva en ninguna etapa, salvo excepciones. Tinas de Hubbard, no tinas de Hubbard. Desde aquella época, desde antes del 84, investigando la bibliografía, ya no se recomendaba las tinas de Hubbard. ¿Por qué? Por mayor predisposición a infecciones por pseudomonas, ¿sí? Alberta, unidad de quemados de Alberta, Canadá. Artículo reciente, decían, ¿cómo acabamos por las infecciones por pseudomonas o cómo disminuimos la incidencia por infecciones por pseudomonas en el quemado? ¿Qué dijeron? Quitamos la tina de Hubbard.
¿sí? Lo mismo sucedió en el Seguro Social cuando se cayó el Centro Médico Nacional y se evitó la tina de jugar. Cuando llegamos a Magdalena de las Salinas no se usaba tina de jugar y vimos la gran diferencia. Igual en el Hospital Rubén Leñero. Cuando quitamos la tina de jugar, disminuyó la incidencia de infecciones por pseudomonas. Ultrasonido, etcétera, etcétera, ¿sí? Ultrasonido, si se es para una cicatrización, debe ser a 3 a 4 watts por centímetro cuadrado para poder influir en el fibroblasto y pueda producir cavitación y poder darles estiramientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué le pongo? ¿Por qué no utilizo ese tipo de recursos tecnológicos? Uso recurso tecnológico cuando hay alguna patología agregada en que se requieren los recursos tecnológicos que tenemos. Pero en el 90% de los casos no se requiere otro recurso tecnológico. Lo único que se necesita ejercicio, ¿sí? Presoterapia, férulas en sentido opuesto al patrón de contractura y alguna órtesis en especial. Y los casos muy selectos probablemente sí se requieren de algún recurso especial. Pero siempre el ejercicio, ¿por qué? Por lo que ya sabemos, beta endorfinas, aunque se haya quemado una mano, ¿sí? Pues si hace ejercicios, por eso beta endorfinas, y va a tener mayor predisposición a efectuar sus ejercicios o seguir con su rehabilitación. Terapia ocupacional, bien importante, en ocasiones, con los programas de casa de ejercicio y las indicaciones de terapia ocupacional en casa es suficiente para optimizar el recurso de la terapia ocupacional, ¿sí? Porque en ocasiones tenemos terapia ocupacional pacientes de mano, ¿sí? Con quemaduras, haciendo actividades manuales. Cuando eso lo pueden hacer en su casa y, entre comillas, no desperdiciar ese tiempo de la terapista ocupacional para que atienda a un paciente que tiene un problema de hemiplegia, un paciente amputado, etcétera, etcétera. Entonces, sí optimizar ese recurso de terapia ocupacional y no saturarlos. Y ahí mejorar también la coordinación visomotriz, enseñarles técnicas para mejorar la sensibilidad a base de texturas en ocasiones cuando tienen problemas de disestesias y encaminado también a la función de mano con ayuda de algún tipo de órtesis. Debemos de capacitarlos en el tipo de manejos para las cicatrices hipertróficas con ayuda de algún aditamento especial. Por ejemplo, si es el antebrazo la cicatriz, pues no le vamos a mandar una prenda de presoterapia con un vendaje o un aditamento de foam y encima el vendaje es suficiente para que nos dé una presión adecuada y tratar la quemadura. La lámina de silicón, cuando no hay recurso, pues utilizaremos el foam y el material termoplástico y encaminado a mejorar las actividades de la vida diaria. Ahí están algunos de los ejemplos de los pacientes. Esa pacientita es Carol, amputada parcial de sus manos, ¿sí? Y cómo le estaba midiendo en aquella época su presoterapia. Entonces, casi 35 años viendo la evolución de la cicatrización y cómo tratarla, pues en rehabilitación sabemos todos los procedimientos y podemos transmitirlo. Ahora sí que se lo hemos transmitido a los cientos de residentes de rehabilitación y de terapistas físicos que pasaron por el Hospital de Traumatología, que pasan actualmente en el Hospital Rubén Leñero. También en algunas instituciones tenemos rehabilitación para el trabajo, ¿sí? En donde lo enseñamos a utilizar las distintas máquinas para adaptarlo a la maquinaria al paciente de acuerdo a sus capacidades residuales, sin olvidar la ludoterapia. Con el niño hay que primero enseñarle a jugar de acuerdo al problema residual que tenga. Y la fase tardía de secuelas es, hacemos un análisis, ya pasó más de un año, análisis integral del problema en lo que se omitió, en lo que se hizo o se dejó de hacer para detectar nosotros el problema y contrarreferirlo a cirugía reconstructiva para la solución del problema que se requiere
con la indicación que se nos contrarrefiera oportunamente para evitar que se vuelva a presentar ese tipo de problema. Y aquí están algunos ejemplos, ¿sí?, de cómo el paciente está en etapa 1-2, cuando estaba en la UCI y ya no lo llevaron a la unidad de quemados, cómo el paciente empieza a salir de la sedación, y les digo que el paciente se acuerda y ya puede participar directamente, ¿sí? Y lo principal es el entusiasmo y la motivación, el conocer a la gente que lo estuvo viendo desde la etapa aguda, ser más participativo y saber que ya se va a dar de alta. Y saber que ya se va de alta y nos está esperando el familiar, ¿sí? Nos está esperando el familiar que quiere que se lo entreguemos igual que como estaba, y se puede mejor. En ocasiones no es posible, ¿sí? Entonces, nosotros debemos, ¿sí?, de tratar de entregar las mejores condiciones y, por lo tanto, también informarle adecuadamente al paciente que se encuentra esperándolo en la sala. Uno de los aspectos es el aspecto religioso que hay que tomar en cuenta y que es también en lo que nos basamos para que el paciente, de acuerdo a sus creencias, salga adelante. Si nosotros vemos en un hospital que tiene muchas imágenes de santos, quiere decir que está perdiendo la fe en el equipo de salud. Esto es, a mayor número de imágenes, mayor confianza en el equipo de salud. Lo que hemos visto en ocasiones. ¿Sí? Entonces, cuando hay recaídas, que el paciente reingresa por problemas de distancia que no comprendió, pues ahí va a salir bien armado el paciente para evitar esa secuela y usar la tecnología de punta al alcance de sus hogares. ¿Sí? Esa es la tecnología de punta que podemos llevar a cabo. No usamos lo virtual, ¿sí? Usamos mejor que se vaya al parque a jugar fútbol en lugar de estar con la pantallita. Aprovechar lo que tenemos es lo que nos va a sacar adelante. Y aquí está el paciente que les comentaba, cuadriamputado y que regresó. Y aquí cuando le hablaba yo al lugar donde vivía para que fuera a motivar a los pacientes, que él con ese tipo de amputaciones salió adelante, ¿sí?, y pudo rehacer su vida de manera productiva. Ahora nos encontramos con esos casos que pueden llegar a la amputación, ¿sí? Pero ahora tenemos otros recursos. Antes era amputación, ahora tenemos otros recursos, ¿sí? Aparte de los antibióticos, la técnica del VAC, técnica del vacío, en donde se pueden salvar extremidades mientras nosotros estamos manteniéndolo al paciente. Entonces, preservar la estructura para mejorar la función. Nosotros estamos ayudando a preservar la estructura. Aquí vemos cómo podemos ir sustituyendo las férulas para preservar la estructura, tubo de PVC con su angulación para mantenerlo. Y ahí lo vemos tempranamente, ¿sí?, sin necesidad de una órtesis especial, con sus zapatos rígidos, salir adelante con una extremidad que pensamos que iba a perder. La hidroterapia inmersiva que les comentaba desde hace muchos años, y me tocó vivirla en los niños, ¿sí?, con su regadera tipo micrófono para estarla pasando. A veces ellos mismos se estaban bañando sin presentar grandes problemas. La tina de Hoover se convierte en un caldo de cultivo. Por eso que se usa muy excepcionalmente. Más bien se ha descontinuado. Y les decía, siempre empezar con el juego. Las terapias a los niños, primero las primeras sesiones ponerlo a jugar y después la fisioterapia. Ahora, área por área, ya para casi terminar. ¿Qué hacemos área por área? Problemas que tenemos en los párpados, en los ojos. Problema para la oclusión, problema para la apertura en los labios, problema para la oclusión y para la apertura según el grado, ¿sí? Y sobre todo, tratamiento de etapa aguda, párpados, ojos, la tarsorrafia, coser los párpados todo el tiempo que sea necesario hasta que veamos que el injerto se haya integrado. Si nosotros le quitamos la tarsorrafia antes de tiempo, pues va a haber eversión del párpado y vamos a tener ese tipo de problemas. En una fase temprana de secuela, si nos llega el paciente, pues le podemos hacer una técnica de transportaciones, poner un
cinta transport a la que usan actualmente o las que usan actualmente, hasta el borde de la pestaña y otra en la frente. Transport hasta el borde de la pestaña y otra en la frente. Su gasita y luego un transport corrido para ocluir el párpado y eso nos va a dar resultado. Para la boca, férulas antimicrostomía, cuidar la unión entre la piel y la mucosa porque nos llega a presentar ese tipo de versiones para darles ejercicios especiales. Los medios físicos, ¿no? Masoterapia en un momento dado para tratar de ocluir el párpado. Para los labios, pues también para problema de apertura, que puede ser dinámica, como vamos a ver más adelante. El ultrasonido, les decía, con sus indicaciones cuestionables, pero principalmente el ejercicio, ¿sí? No confiarnos, ¿sí? Este paciente aparentemente no iba a desarrollar cicatrización, lo vi 2 meses después con grandes cicatrices hipertróficas por la carga genética que tienen muchas veces los pacientes. Este es el tipo de órtesis o de férulas para prevenir la microstomía. Los ganchitos con un clip, ¿sí? Y detenido de la oreja o hacia atrás en el cuello, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente esté con esa tracción y prevenir y tratar. Y de otra forma, una tracción dinámica que hago con un gancho de ropa, la efectúo para que el paciente se esté haciendo ese tipo de ejercicio con buen resultado. En el cuello, problemas para la extensión, tórax, de acuerdo al área en que esté afectada, pues retracción anterior o posterior, tratamiento a base de posiciones en la etapa aguda, almohada en el dorso para que vaya hacia atrás la espalda, ¿sí? Si está quemada la espalda, pues la almohada en el tórax para que pueda estar boca abajo y poder mantener libre de movimiento el cuello. Cuando es presoterapia es difícil, ¿sí? Imagínense 25 milímetros de mercurio para el cuello, que hasta que se ponga cianótico, ahí tenemos que hacer otro tipo de procedimientos, es el contacto con silicona y no collarines, sino vendaje específico. Entonces, el ejercicio y la presoterapia si es en el tórax, con formadores, sobre todo en las mujeres, un conformador que me haga presión, ¿para qué? Para poderle dar la presión adecuada. Cuello, un ejemplo. Este paciente me llega 15 días después, sus costras, sus injertos estaban mal integrados. Conocer los antisépticos. Aquí lo manejo con antisépticos, dialilo óxido de disulfuro, ¿sí? Y su vendaje en ochos y en cuello. ¿Sí? Y diario estar aplicando ese tipo de antiséptico en gel durante semanas y vemos el resultado. Evitamos una tercera cirugía para posteriormente ya continuar con el ejercicio evitando procedimientos. La axila, pues las bandas axilares anterior, media, posterior, prevención, alineación de segmentos corporales, el codo también, los problemas que nos puede dar para las contracturas en flexión y las cicatrices, tratamiento de etapa aguda, alineación de segmentos. Férula tipo avión, con 2 ganchos, una férula tipo avión, para mantener esa posición y posteriormente ponerle un vendaje en 8. O a los niños y también a los adultos, cuando vamos rebasando esa etapa, que traigan cargando un balón y puedan andar en la calle con ese balón y mantener la abducción de manera adecuada. Para el codo, en ocasiones se llegan a procedimientos quirúrgicos innecesarios y esto lo resolvemos en 48 horas, 24, 48 horas. Férula en sentido opuesto al patrón de contractura, no a favor de contractura, no yesotomías. Y aquí no tengo recurso, pues donde se guardan las telas adhesivas, la recorté a la mitad y tratar de el hueco que queda ahí, irlo disminuyendo. Conocer la idiosincrasia de nuestros pacientes, los sobreprotegidos. La niña está con su mamá, cooperando adecuadamente, ¿sí? Pensamos que no, en cambio la otra niña, muy sonriente, pero sobreprotegida, regresó, la dejé de ver y regresó como al mes y medio,
ya para procedimiento quirúrgico. En cambio, la otra se resolvió el problema en 48 horas. Para la muñeca, lo mismo. Los pacientes, los niños son lo más noble para el tratamiento y podemos solucionarlo con ejercicio y una férula. Férula en sentido opuesto al patrón de contractura. Jugamos con el niño, que es su avión, ¿sí? Y ya posteriormente él puede iniciar su ejercicio de manera dinámica. En la mano tenemos deformidad en garra, se unen sindactilia, limitaciones para el movimiento flexo-extensión según el área, las uñas que son dolorosas y en ocasiones tenemos que, para prevenir se puede poner silicona, eso es a cargo de cirugía reconstructiva, pero cuando nos crecen son dolorosas, no es estético, entonces hay que hacer resección en ocasiones de esas uñas y tratar de mejorar las aponencias. Desde etapa aguda, mejorar la función de esas manos. En esta mano, pues la cubrimos con un antiséptico, le ponemos un vendaje puño, dedo por dedo, para poder entrar en contacto y que el paciente sepa que le estamos tocando sin dolor y le estamos transmitiendo calor para estar sugestionándolo. Es más el procedimiento de sugestión que lo que hacemos. Así para que en la fase de convalecencia, en la primera visita, ya vaya funcional con esas manos. Órtesis simplificadas, hiperextensión por una quemadura a nivel del pulgar, pues usamos lo de una parte del envase. ¿Para qué? Para que tenga un punto de apoyo y pueda hacer la flexión. Y ahí vemos cómo el paciente en su primer consulta ya nos demuestra cómo lo está haciendo. Los interdigitales, vemos cómo los separadores de silicona que usan para los pies, los recortamos y los podemos utilizar con vendaje especial o bajo la prenda de presoterapia, con buen resultado evitando la sindactilia. En amputados desde etapa aguda lo podemos hacer. Una órtesis, en este caso se la hice de un material que se llama algodón polimerizado. ¿Para qué? Para resolverle la función, aún sin una prótesis o una órtesis profesional con el recurso. O la podemos hacer con yeso. Este paciente que tenía amputado el pulgar, se la hago con yeso, inmediatamente, como les enseñamos en los talleres de férulas en los congresos o en los lugares a donde me inviten, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí?, la actividad, ¿sí? La rodilla en extensión que mencionábamos, el tobillo, ahí en la rodilla siempre, a veces hay áreas cruentas en el hueco popliteo, en la corva, que no sanan y están ahí en el ejercicio. Eso los tenemos que referir a cirugía reconstructiva para que le pongan un injerto, porque una lesión que no sana ahí en el hueco popliteo, en la corva, y que está reseca y continuamente abriéndose, es una úlcera de Mahorlin y son precancerígenas. Para el tobillo, también desde etapa hospitalaria, podemos hacer con un gancho de ropa ese tipo de aditamento para no comprometer la circulación, ¿sí? Con un gancho de ropa, su vendaje ya bien acoginado, evitando la presión en el talón, y puede hasta con un resorte ponerlo de algún aditamento para que el paciente esté haciendo flexo-extensión de la rodilla y mantenerlo estable. Entonces, ejemplos de antes y después, ¿sí? Eso es en aquella época, ¿sí? En el 85, dándoles rehabilitación a Caro, una de mis pacientitas, que veo hasta la fecha, ¿sí? Ahí está ya haciendo ejercicio, compitiendo, una joven muy productiva, a más de 20 y tantos años, ¿sí? Junto con su hermana, casada con hijos, en fin. Conozco a esos niños el seguimiento para poder transmitir la experiencia. Otro tipo de problemas, ¿sí? Amputado bilateral, trilateral, ¿sí? Y que estaba cuadri, porque del otro lado era del primer ortejo, y que ya tenía 15 días en rehabilitación, dedicándose en 15 días al manejo del muñón, terapia ocupacional, de sensibilización, ejercicios, etcétera, pero sin usar una órtesis. En este momento le indicamos una órtesis con PVC, lámina de duraluminio, para que él pudiera alimentarse. Empezó a dibujar y ahí vemos las manifestaciones por las que él iba pasando, cómo fue modificando el tipo de dibujos que
que utilizaba. Apoyo social, pacientes del interior de la República, ¿sí? Le mandé que hiciera hidroterapia. ¿Por qué? Porque vivía en Acapulco, con gran masa muscular y además era lanchero. Entonces, regresa nada más a control al mes, viendo la evolución, y ya posteriormente, independiente, nada más con los programas de rehabilitación para hacerlo en casa. Quemaduras por corriente eléctrica, un estudiante del Poli, luchador, y su problema era, ¿sí?, el gran dolor que tenía, la espasticidad que presentaba, toxina botulínica para el dolor, se la mandamos, y también para lo de la espasticidad, entre comillas, secundariamente, y el paciente ya fue más apto para poder utilizar sus férulas, poderlas utilizar de mejor manera, continuar su rehabilitación en otra institución, el Instituto Nacional de Rehabilitación, porque ya no tenía más recursos para que le hicieran una artrodesis a nivel del tobillo, y ya regresando posteriormente, actualmente al 100%. Quemadura por corriente eléctrica, con manifestaciones neurológicas, evolucionó con una cuadriplegia, ir evolucionando, ¿sí?, recuperando lo proximal, requirió de una amputación, pero en ese tiempo preparar el muñón para uso de prótesis, ya ahí con su prótesis, y ahora vigilar las quemaduras por corriente eléctrica, las complicaciones. La catarata que se puede presentar a los 3, 4, 6 meses. Entonces, saber que se resuelve con una lente intraocular. Esta paciente estaba hablando por teléfono en un tiempo lluvioso, hizo contacto el cable de alta tensión con el de teléfono, entró por la mano, salió por un oído y por el otro. No le dejó problema a nivel de oído a corto plazo. Después no supe si requería de otro estudio. Gran quemado, afectaciones musculoesqueléticas, el hueso, la coxartrosis que desarrolló. Aquí le cayó un rayo, una fraccioncita de rayo, evolucionó como si fuera un Guillain-Barré, y empezó problema respiratorio, intubada, y cómo empezó a recuperar de los problemas neurológicos. Esta otra paciente, también quemadura por corriente eléctrica, salió por los pies, pero no le dio gran problema, pero regresó 2 meses después porque caminó entre los charcos y le ardió, le molestó y presentó esa molestia de ardor y dolor, ¿sí? Porque el paciente queda como cargadito, ¿sí? Pasan por cerca de los cables de alta tensión y presentan dolor. Casos, quemadura por corriente eléctrica, y requirió de trasplante por el doctor Martín Iglesias, y la rehabilitación a cargo del doctor Juan Manuel Guzmán, que está atrás de donde estoy yo, en la imagen. ¿Sí? Entonces, fue el primer caso en América de amputado, de trasplante bilateral de extremidades. ¿Sí? Del lado derecho casi era desarticulado, de también fue arriba de codo, y le efectuamos una férula. No tenía movimiento, bueno, tenía algo de movimiento, flexión de los dedos, flexión, pero no tenía extensión. Le hicimos esta férula porque con la liga se hacía la extensión, y a mí me lo manifestó el doctor, el paciente Max, primera vez que sintió el movimiento de las articulaciones. Vital para que motivarlo adelante. Y aquí con su familia, tomar en cuenta el cuidador primario, que es el que se lleva, ¿sí?, todo el aplauso. Aquí la esposa, la que estuvo al pie de la letra con él, la que está muy seria, porque ¿qué tanto pasaría para ayudar a su esposo por todas las que pasó? ¿Sí? Entonces también merece un aplauso. Entonces, para cantar victorias siempre tenemos que contar con el apoyo de los familiares. Aquí es en Guayaquil Querido, en la unidad de quemados, con el equipo de la unidad de quemados muy bonita, trabajando muy bien el servicio de rehabilitación y de terapia ocupacional. El doctor Fortunato Benaín tiene nombre de hospital. En Argentina hay un hospital en donde él es el director y que lleva su nombre, donde convivimos con ellos, el doctor Moyani, el doctor Miranda, el doctor Laborde, Moyani Miranda, presidente de la Federación Latinoamericana de Quemaduras, con los que compartimos y departimos para que sepan que en rehabilitación estamos al mismo nivel, que conocemos
los procedimientos que hacen, que estamos al tanto, para compartirlo con toda nuestra gente. Este es mi equipo, el que cada vez me cambian, de los que les digo que rotan en el servicio. ¿Para qué? Para capacitarse en la rehabilitación integral, tomando en cuenta los aspectos sociales, psicológicos, económicos, por todo lo que pasa, sensibilizándolos en el aspecto bioético. Un paciente que sufre quemaduras graves, ahí podemos contemplar todo, lo musculoesquelético, lo neurológico, lo social y lo psicológico. Y en rehabilitación estamos preparados para eso. Finalmente, recordar lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza, capaces de instruir a otros. Para eso son estas conferencias. En nuestra América, ¿sí? Nuestra América que ha sufrido tantos problemas y ahora con lo que estamos padeciendo, ¿sí? Que estamos en cuarentena, los problemas que tenemos por el famoso virus, que nos hace recordar lo humano que debemos de ser y reintegrarnos, que ahora siempre hemos tratado de ser muy humanos en la rehabilitación, pero ahora más, ahora cuando quisiéramos saludarnos, abrazarnos y aprovechar los congresos. ¿Cuántos congresos vamos y pasa gente junto a nosotros y ni la saludamos o no nos saludan? Si no nos saludan porque están muy altos para ver para abajo, pues nosotros saludarlos. La hermandad en rehabilitación es bien importante, ¿sí? Yo felicito a todos los residentes con los que he tenido oportunidad de transmitir y convivir, tanto de mi país, en Guatemala, que me dejaron impresionados de lo bien que trabajan en hospital, lo activos que están y que compartimos los mismos problemas, la misma falta de recursos tecnológicos, pero lo que no falta en rehabilitación, ¿sí?, es el recurso humano y la capacidad de improvisar, ¿sí?, el ingenio para sacar adelante a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias por su dedicación, por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Gracias por colaborar con Hablar Res y con Clagir. Los participantes que hoy le escuchan han sido más de 300 médicos y demás profesionales del equipo de rehabilitación. Le están muy agradecidos y le ha dejado unas preguntitas para que usted pueda absolverlas, por favor, doctor. Sí, con todo gusto también. Toda la bibliografía que quieran se la voy a mandar a usted para que se las pase. Cuando fui a Guatemala les llevé mi USB gigante para que más de 50 temas y fotografías que todo lo que yo he desarrollado en 30 años, que me lo copien, que es el legado que debemos de dejar a la gente que viene atrás de nosotros para que nos supere. Gracias, doctor. Voy a pasar a leer de algunas de las preguntitas que han ido dejando en el chat. Voy a leerlas en orden. Si alguien desea intervenir verbalmente, me lo va escribiendo en el chat para luego yo, cuando lo lea, les pueda activar su micrófono, por favor. Doctor, le consultan, dice, para la colocación de vendajes en heridas que aún no se encuentran epitelizadas, ¿recomienda el uso de algún apósito o interfaz entre la herida y la venda? ¿Qué tipo de venda recomienda usted? Bueno, en ocasiones son muy afectos a mandar unas vendas que tienen mucha elasticidad, las vendas Tensor, que son unas capes, creo, verdes. No, debe ser una venda normal. Y sí, si hay alguna área cruenta, a veces hay una pequeña área cruenta, ¿sí? Pero ya está en desarrollo la cicatriz hipertrófica. Entonces, esa área la podemos cubrir con un antiséptico, entre comillas, el que mejor dominemos, el que conozcamos, o sí también se puede poner un apósito de sulfadiazina de plata de liberación prolongada en ocasiones. En otras ocasiones las cubiertas cutáneas provisionales que tenemos, la epidermis cultivada, que todo el mundo la conoce, la mayoría la conoce, no voy a decir el nombre comercial,
para no comprometer, la epidermis cultivada, el poner las gasas furacinadas y posteriormente el vendaje normal de una venda de uso hospitalario, las que tenemos, sin necesidad de que sea específica. Bien, doctor, gracias. También le consultan cómo están dando seguimiento a los pacientes en este periodo de COVID, o en todo caso, qué indicaciones se les puede dar, ¿no?, en estas circunstancias. Miren, los pacientes de por sí estaban aislados, los quemados, ¿sí? Ahora siguen el periodo de aislado, tenían una visita al día, ¿sí? En algunos hospitales 3 veces al día. Ahora, por las situaciones en que presentan nuestros hospitales de segundo y tercer nivel, pues las visitas están muy restringidas, ¿sí? Entonces, o prohibidas. Entonces, el paciente, si de por sí evoluciona con problemas emocionales, ¿sí? Ahora, sin la visita, sin el apoyo de sus familiares, pues los problemas psicológicos son mayores. Hay que sensibilizarlos. Al paciente lo que le interesa inicialmente es lo físico. Si nosotros nos interesamos primero en lo físico, en que salga adelante, ya después podemos hablar en el aspecto social y psicológico. Si desde el principio queremos hablar con lo psicológico, no nos va a hacer caso. Lo que les importa es que se cure. Si nosotros les hacemos énfasis al paciente explicándole bien que el paciente, que él va a tener determinado tiempo hospitalizado, pero su familia está afuera, ¿sí? Y que lo va a querer a como llegue y de las mejores maneras posible, pero desgraciadamente por la situación que está pasando, que ahí lo tenemos en la unidad de quemados, entre comillas, bien cuidadito, ¿sí? Para evitar el problema del virus, del coronavirus, ¿sí? Y al familiar también explicarle, porque si el familiar está desesperado, porque en ocasiones quiere verlo, pero si lo sensibilizamos, ¿sí? Por eso deben de ser las pláticas previas, aunque ahora también está muy limitado, y sí va a requerir de mayor apoyo de psicología, ¿sí? A mediano plazo, ¿sí? Pero el personal de rehabilitación, nosotros hablamos diarios con ellos, el terapista platica diario con ellos, de aquí que capacitados para dar psicoterapia breve de apoyo, lo mismo que enfermería, ¿sí? Para el paciente y tratar de atenuar lo más posible ese problema. Si nosotros, entre comillas, que estamos sanos, que estamos en cuarentena, ya tenemos problemas que queremos salir, pues los pacientes, sí, el problema psicológico se tiene que manejar y psicología ahí debe de entenderlo y participar directamente diario. Gracias, doctor. Le consultan, doctor, en pacientes con quemaduras tratados con injertos, ¿cuándo debería iniciarse la movilización? ¿Tratados con qué, perdón? Con injertos. Bueno, el injerto de acuerdo a las fases de integración del injerto. Si es en el pliegue del codo, pues no vamos a permitir la flexoextensión. Promedio 15 días. Nosotros vemos, ¿sí? Que el injerto, al hacer la flexión, ¿sí? No presenta distensión ese injerto, ¿sí? Podemos hacerlo de manera progresiva. Si nosotros vemos que ese injerto ya desde antemano tenía un pronóstico de no integración adecuada, ¿sí? Pues entonces, o el injerto o la función. Entonces sabemos que se va a perder. Por eso es que el médico desde urgencias debe de conocer los injertos y cómo evolucionan. 15 en zonas de flexión de manera progresiva después de 15 días de esa fase que tenga la integración. Y igual en el dorso de la mano. No podemos hacer el puño completo si el injerto está en el dorso de la mano. Pasivamente las interfalángicas tal vez, pero semana con semana ir graduando qué tanto va a ir movilizando. Eso es dinámico y bajo supervisión del especialista de rehabilitación. Claro, de acuerdo con el cirujano plástico, como vimos desde etapa
hospitalaria. La zona donadora es a las 24 horas puede iniciarse la movilización sin problema. Doctor, le consultan en cuanto a la deambulación, ¿en qué momento iniciar? ¿Sí? En cuanto el paciente esté estable hemodinámicamente, pero siempre, ¿sí? Siempre con los pies vendados de distal a proximal, ¿sí? Eso puede ser de acuerdo al estado general, a los 10 días, 15 días, primero la sedestación, pero siempre con los pies vendados para evitar, se presenta vasodilatación y problemas del área cruenta de sangrado, ¿sí? O si está injertado, entonces siempre debe ser con los pies vendados, promedio 15 días. En algunos lugares, si las quemaduras no son tan profundas y es en miembros pélvicos, pues a los 3, 4 días podemos iniciar la posición de equilibrio de pie, pero de acuerdo a las características que decía de cada paciente. Le consultan si usted recomienda el uso de electroterapia para favorecer el cierre de áreas cruentas. Bueno, mire, eso también lo utilizamos hace muchísimos años en las úlceras por presión, que corrientes diadinámicas, electroterapia, corrientes diadinámicas hasta provocar sangrado a nivel de la úlcera sacra. Acá igual para las heridas, yo no he visto, ¿sí?, diferencias significativas, ni se ha presentado diferencia significativa importante, ¿sí?, en que si se usa electroterapia a nivel de una herida o no se usa. El cuidado de la herida es lo vital. Lo mismo podríamos decir de la cámara hiperbárica, que tiene sus beneficios cuando el paciente se le hace el aseo adecuado. Desde hace más de 20 años esos trabajos que se han presentado en la Asociación Americana de Quemaduras, pero sí, si la utilizamos, la electroterapia en el tratamiento de las heridas, pues es un recurso más. Y si la gente el que lo usa comparativamente ve que sí le está dando resultados, si tiene la suficiente evidencia, pues adelante. En lo personal, yo no he notado mucha diferencia significativa en más de 30 años. Gracias, doctor. Quisieran saber si usted tiene alguna recomendación acerca del uso del tanque de Hubbard y en qué fase se usaría. La tina de Hubbard nunca. Ujú. ¿Sí? Como le estaba diciendo, ¿sí? Yo tenía la tina de Hubbard en el servicio de rehabilitación y lo quité, ¿sí? ¿Por qué? Era un desperdicio de agua. Prefiero que el paciente haga ejercicio en el colchón, ¿sí? Y me da mejor resultado, ¿sí? Le digo, la tina de Hubbard, por ejemplo, si se trata de un paciente quemado, lo único que hace es contaminarse. En estudios que hicimos también en el 85, ¿sí? Y eso que se cambiaba el agua de la tina de Hubbard, y enseguida, y de tina de remolino, enseguida de cada paciente, en los cultivos que se llegaron a encontrar, coliformes, ¿sí? Entonces, de aquí que en lo personal, en mi experiencia, no tina de Hubbard, salvo excepciones, y también lo comenté en algún momento con los médicos de Reines, ¿sí? Y también me dijeron que ellos usan la tabla, o sea, la ducha, y excepcionalmente, ¿sí?, la tina de Hubbard. En la fase de convalecencia, la tina de remolino, si la piel está íntegra, si hay afectación a nivel de articulación, si era un paciente reumático, tenía algún otro tipo de patología, se puede utilizar siempre y cuando se lubrique generosamente después de utilizarla. Pero sí, tina de Hubbard, les digo, consulten Alberta, Canadá, cómo terminé con las infecciones por pseudomonas, o vean la correlación hidroterapia en quemados, pseudomonas, y ahí está toda la bibliografía. Gracias, doctor. Doctor, le preguntan qué material se coloca como interfaz entre la quemadura y el vendaje. Y otra pregunta es si en terapia intensiva, ¿cuánto tiempo se espera para poder iniciar la movilidad pasiva? Bueno,
¿qué material se utiliza? Lo que decían en el vendaje, ¿sí? Si están las áreas cruentas, le decía con algún antiséptico, ¿sí? Que puede ser el furacin, las gasas furacinadas, ¿sí? En otras ocasiones usan clorafenicol y algún otro de tipo de sustancia que ayude a la cicatrización, ¿sí? Y también si hay una zona de cizallamiento, por ejemplo, para el codo, si tiene cicatriz hipertrófica, o si usan presoterapia, ¿sí? Que usen tela, comercialmente es Magitel, con la que usa para limpiar las mesas, porque así sería como interfase para que cada que hagan ejercicio se deslice, ¿sí? La presoterapia, lo mismo que en la axila, sobre esa tela y no cizalle a nivel de la zona de flexión. Gracias, doctor. Luego, acerca de la segunda pregunta de que en terapia intensiva, ¿cuánto tiempo se espera? En terapia intensiva, también tenemos los estudios desde que estamos en Magdalena de las Salinas, y ahí están las tesis para los que viven en México, del papel del médico de rehabilitación y de terapia física y terapia ocupacional en la unidad de cuidados intensivos. Y la movilización pasiva inmediatamente. Ahorita en el hospital Rubén Leñero, en la unidad de cuidados intensivos, siempre tengo 2 o 3 terapistas de servicio social que se encargan de llevar a cabo los procedimientos de rehabilitación desde etapa aguda, que son las movilizaciones pasivas, la alineación de segmentos, la fisioterapia respiratoria, la prevención de úlceras por presión, desde la unidad de cuidados intensivos, con excelentes resultados. Y tenemos jefe de servicio, el doctor Molinar, muy integrado con la rehabilitación y agradecido porque sabe que con eso se ha disminuido el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Es importante de que ahora nos exigen, nos piden afortunadamente que haya personal de rehabilitación en la unidad de cuidados intensivos. Gracias, doctor. Le consultan que cuando hay exposición tendinosa, ¿cuándo iniciar la movilización? No se hace, ¿sí? Si hay exposición tendinosa, si hay se puede iniciar la movilización, pero que esté bien lubricado, que esté con una gasa furacinada, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros ver cómo está la exposición del tendón, ¿sí? Que esté cubierto, ¿sí? Y poder hacer el movimiento. Pero si nosotros vemos que quemadura por corriente eléctrica, que está, dijéramos, friable ese tendón durante las curaciones, si nosotros lo estamos forzando, sí podemos romperlo prematuramente. Entonces, sí se debe de favorecer el desplazamiento del tendón, ¿sí? El desplazamiento del tendón, pero que esté bien lubricado. Siempre vigilar que esté bien lubricado. Si vemos que lo dejan expuesto y sin cubrir, se va a desecar ese tendón y se va a perder. Pero sí, no se hace si no está bien lubricado. Si está bien lubricado y cubierto y bajo supervisión, nosotros de preferencia hacerlo nosotros responsablemente para evitar que se adhiera y que se pegue. Gracias, doctor. Le preguntan acerca de la presoterapia respecto a las prendas de licra, ¿con cuántos milímetros de mercurio iniciar y en qué etapa y hasta con cuánto sería el máximo de mantenimiento, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo? 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando vi a los pacientes de San Juan de Guatepec, a todos se les tenía, por orden presidencial, a todos se les tenía que dar prendas de licra. En aquella época eran Jobs. Aquí sí digo la marca, porque mundialmente se hablaba, no se decía presoterapia, se inician Jobs de licra, ¿sí? Entonces, 25 milímetros de mercurio. Yo siempre pregunté, ¿por qué 25 milímetros de mercurio? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo hacen? Nunca me dieron la respuesta. Dije, 25 milímetros de mercurio probablemente es, por lo que sabemos de las leyes de Starling, en los pacientes amputados, que el muñón, ¿cómo lo vendaban?
a 30 milímetros de mercurio, más de 30 milímetros de mercurio, produce problema en la circulación arterial lineal, ¿sí? Entonces, dije, entonces de ahí sacaron esa cifra, 25 milímetros de mercurio. ¿Cómo valora uno eso clínicamente? Ya después me dijeron, el chiste es que esté bien ajustadita, ¿sí? Que no permita que yo la levante fácilmente o que no pueda introducir el dedo fácilmente entre esa. Entonces, dicen, licra, y hay que cambiarla a los 3 meses y comprar una nueva. No es cierto, ¿sí? Dura 4 meses, pero si es necesario, le podemos ir metiendo más, ¿sí? O ponerle un aditamento COMI para que nos dure más tiempo. Actualmente hay las de microseda que tienen mayor duración, ¿sí? ¿Y cuánto se va a usar? También 6 a 18 meses, según la evolución que nosotros veamos. Las cicatrices que le decía que es roja, redundante y retráctil, en cuando va perdiendo eso rojo, ¿sí? Se va aclarando, va tomando la tonalidad casi de la piel normal, vemos que en qué momento puede ya dejarla de utilizar. En ocasiones han pasado 6 meses, decimos no la use una semana, vemos la evolución y decimos, ¿sabe qué? Todavía la tiene que seguir usando. Puede ser de licra, hasta se puede comprar, o puede ser vendaje, o puede ser de microseda, pero siempre bajo supervisión del especialista en rehabilitación acá. Gracias, doctor. También le consultan acerca de la prescripción del ultrasonido, ¿no? ¿Cómo sería en estos casos? Mire, les comentaba que la prescripción de ultrasonido yo lo utilicé en 1985 en mis pacientes, ¿sí? Y de los mejores libros que hay es el de Felahelm, antes de 1984, en donde nos menciona que se utiliza a 3 a 4 watts por centímetro cuadrado, ¿sí? Durante 10 minutos, ¿sí? Para producir cavitaciones, ¿sí? A nivel de la cicatriz. Pero eso es en alguna zona probablemente específica. Yo lo utilicé en pliegue del codo y en axilas seguida de los estiramientos, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió? Después ya no la utilicé. Después ya no utilicé al paciente. En algunos hasta planchan al paciente con el ultrasonido, pero no. Lo indicado es presoterapia, aditamientos como férulas bajo algún material bajo la presoterapia o vendajes, férulas y ejercicio, ¿sí? Y sí existen tratamientos locales que pueden utilizar los que recientemente el Allium cepa, que es comercialmente es el Mederma cicatricure y es derivado de la cebolla. En zonas pequeñas yo les pongo una cacho de cebolla y me da excelente resultado. La pirrolidona que se está utilizando recientemente, pero es un recurso más concomitante con la presoterapia. Los he manejado con ese tipo de productos y presoterapia, ¿sí? Buen resultado. Y de repente el paciente me dice, dejé de usar la presoterapia y nada más me ponía la sustancia y va de vuelta a la cicatriz hipertrófica. Entonces, debe ser combinado, ¿sí? Nada es panacea, tenemos que supervisar constantemente. Gracias, doctor. Le consultan finalmente acerca de su experiencia en el tratamiento con el uso de cámara hiperbárica. Les comentaba la experiencia con la cámara hiperbárica, cuando nos la presentaron la primera vez en la Asociación Mexicana de Quemaduras, fue en un congreso, ¿sí? Y no fue demostrativa, ¿eh? No fue así fidedigno, con datos fidedignos de que mejoraba la evolución de las quemaduras. Actualmente dicen, mire el excelente resultado, cámara hiperbárica, quemadura de segundo grado profundo, a veces hasta de tercer grado, ¿sí? Y miren, regeneró la piel. No es cierto, era quemadura de segundo grado superficial, no valorada bien, y claro que es a los 14 días, ¿sí? Y evolucionó adecuadamente. Pero así que conozcan en estos 30 años un estudio fidedigno de gran cantidad de pacientes, entonces, miren, la cámara hiperbárica en la marina, ¿sí?
en la Marina tienen acceso a la cámara hiperbárica, aquí igual en México, pero que presenten así trabajos en donde de manera fidedigna se demuestre que es lo máximo, que es la panacea, no lo he visto, ¿sí? Los que lo presentan tendrían que demostrarlo. A veces hay sesgo, no digo que todos, pero a veces hay sesgo. Dicen, a ver, este va a entrar a la cámara hiperbárica, pero necesita pasar por el servicio de heridas para que le limpien bien, le cuiden bien, y entra a la cámara hiperbárica y después sigue todos sus cuidados. Y el otro normalmente, pues al que va a entrar a la cámara hiperbárica se le pone más atención y pues le tiene que ir bien. Pero esa es mi opinión personal, ¿sí? Sujeta a muchas críticas. Gracias, doctor. Le consultan acerca del masaje de cicatriz, con o sin crema, y qué opinión tiene usted acerca de las cremas con vitamina A. Bueno, mire, estas también se han utilizado desde hace mucho tiempo, con, pues, más que nada, no solo nada más con el masaje, ¿no? Sino las cremas con vitamina A, que se supone que dan mejor resultado, pero para lubricar, ¿sí? Para el masaje, ese tipo, petissage, tipo amasamiento, ¿sí? Que se dice que influye sobre el fibroblasto y alinear la colágena, etcétera, ¿sí? No lo uso, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, masaje en una cicatriz a nivel de pliegue del codo, a nivel de dorso, ¿sí? Con la presoterapia o lo que tengan y el ejercicio, al estar haciendo ejercicio, se está haciendo un automasaje directo, ¿sí? Si nosotros tenemos algún niño o algún paciente que va a rehabilitación a nada más a masoterapia, es una burla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se le enseña al familiar cómo hacerlo en su casa sin gastar el recurso humano y económico, ¿sí? Entonces sí se usa el tipo de chas y sí siempre para hacer la masoterapia hay que usar el lubricante, el cold cream con vitamina A puede dar resultados, se les ponen algunos otros, también a veces dicen que la sábila, que la rosa mosqueta, que la baba de caracol, todos esos los he conocido y los he tratado y ninguno es así significativamente lo máximo para el tratamiento de la cicatriz. Lo mejor es la presoterapia, ¿sí? Y algún otro tipo de aditamento como la lámina de silicona y enseñarle a la familia si queremos la masoterapia tipo petissage, ¿sí? Que serviría entre otras cosas para ir desensibilizando y prepararlo al paciente para el ejercicio. Gracias, doctor. Le consultan acerca de algunas consideraciones generales a tener en cuenta acerca del pronóstico. Bueno, el pronóstico, pues sí es individual, dependiendo de cada persona y de acuerdo, el pronóstico siempre es de acuerdo a la triada ecológica, ¿sí? Agente, huésped, medio ambiente. Agente, ¿cómo es cómo fue la quemadura? Corriente eléctrica, fuego directo, ¿sí? Agua caliente, ¿sí? El huésped, ¿sí? ¿Cómo era su carácter? Padecimientos concomitantes, ¿sí? ¿Cómo es la dinámica familiar? El lugar en donde vive el paciente, cómo está la estructura de su medio ambiente para tener un pronóstico con ese respecto. Tenemos a pacientes como el que les presenté, cuadriamputados. Por los antecedentes positivos que tenía, le dije, a él le va a ir bien y va a ser independiente en sus actividades. En cambio, otro que tenía una amputación abajo de rodilla y que podíamos decir, a él le va a ir bien porque nada más es una amputación abajo de rodilla, pues le va mal. ¿Por qué? Por las características personales, ¿sí? De él y de su entorno familiar, ¿sí? Entonces, le va mal porque tenía vicios en el alcoholismo, se descuida, se da problemas el muñón, no es capaz de poder utilizar hasta una prótesis abajo de rodilla. En ocasiones, cuadriamputado con buenos antecedentes, buen pronóstico.
El pronóstico se hace en base a los antecedentes buenos de la tríada ecológica. En ocasiones consideramos que la magnitud del problema es muy grave, pero tiene buenos antecedentes. En eso podemos enfocarnos de aquí, que el tratamiento integral de los pacientes y que el médico de rehabilitación tenga conocimiento de todos esos aspectos, de los psicológicos y de los sociales. Muchísimas gracias, doctor, una vez más, a nombre de AMLAR Redes y de CLAGIR, por haber participado con nosotros, doctor. Seguramente quedan muchísimas preguntas más en el tintero, pero voy a tratar de consolidarlas para hacérselas llegar a usted, a su correo electrónico, o poder absorberlas a través del Slack de AMLAR y poder ampliar el tema de hoy, doctor. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Este simposio lo damos en 4 horas. En Guatemala lo dimos en 3, 4 horas. Y tratar de reducir el tiempo, tratar de meter todo esto. Le decía, hablar de el paciente con obesidad mórbida que sufre quemaduras es otro tema. Hablar de quemaduras por corriente eléctrica es otro tema. Entonces, sí, esto fue, entre comillas, algo muy, muy generalizado para la incentiva de la gente. Algunos dicen, es que yo casi no voy a ver pacientes quemados. Ah, bueno, pero al que veas, a los pocos que veas, que los veas bien o que los refieran a donde los sepan tratar. Y les agradezco su invitación y con todo gusto, la bibliografía, las revistas que quieran, los que me conozcan acá en la ciudad, con todo gusto les doy todo mi acervo fotográfico para que saquen provecho de él o de los temas que tengo. Muchas gracias, doctor. Todos de igual forma le están dejando su agradecimiento a través de la casilla del chat. Todos los participantes se han quedado muy contentos. Y bueno, la invitación para poder participar acerca de las videoconferencias de AMLAR está abierta para cuando usted desee pueda volver a participar, ya lo podemos ir coordinando. Muchísimas gracias. Y un abrazo dentro de poco para todos y que salgamos adelante. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Como les comentaba, cuando termine la ponencia, voy a estar compartiéndoles la grabación en el Slack de AMLAR, en el canal de videoconferencia. Por ahí también nos pueden dejar sus preguntas para poder hacérselas llegar al doctor. Muchas gracias y buenas noches.